queremos darles la bienvenida a una nueva actividad que estamos realizando desde la Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales. Como verán, al pie del video, estamos en un nuevo encuentro del ciclo de narraciones con 4 voces cardinales, y es el encuentro número 24, porque ya estamos cerca del final de año del 2021, estamos en el mes de noviembre, son los últimos encuentros del ciclo por este año. Así que bueno, estamos muy contentos nuevamente de llegar a todos ustedes, la teleaudiencia fiel que crece y crece, a quien naturalmente saludamos. Y a continuación quiero saludar a quienes nos acompañan el día de hoy, la escritora Gilda Manso, los escritores L.C. Bermeo Gamboa, Luis Recalde y Kobe Zucchini, y naturalmente, como también ven en pantalla, a la escritora y curadora de este ciclo, Adriana Romano. Saben muy bien que son las 4 voces cardinales las que hoy vamos a compartir con todos ustedes. Dicho esto, quiero agradecer el trabajo del Departamento de Acción Cultural, como siempre, y al equipo de sistemas, que nos da la base para poder llegar a todos sus hogares, o donde estén en transporte público, o donde vayan a estar en un futuro cuando vuelvan a ver esta transmisión, porque va a quedar alojada en nuestro canal de YouTube para la posteridad, así que este es un encuentro larguísimo, arranca hoy y termina cuando Internet deje de andar. Así que bueno, Adri, ¿cómo estás? Contanos por qué has hecho esta selección de escritores y escritoras para el día de hoy. Bueno, encantada, ¿cómo están todos? ¿Cómo está Gilda, Kobe, Luis, LC, Juan? Me encantó lo que acabas de decir. Nunca había pensado que va a terminar cuando termine Internet. Está bueno eso, me encantó, me gustó. Bueno, bienvenidos los 4, me encanta que estén acá. ¿Por qué los elegí? Por distintos motivos. Acuérdense que 4 voces cardinales justamente empezó a rodar a principios del 2020, cuando ya no se podía hacer presencial en la biblioteca de la legislatura, y entonces aprovechamos para hilvanar distintos lugares del mundo donde escritores que hablaran lengua española estuvieran escribiendo. En esta oportunidad yo quería sí o sí invitar a Gilda, porque Gilda en el invierno estuvo invitada a un programa de mujeres muy potentes, creo que te acordás, Gilda, y se le cortó la luz o internet, y se quedó con ganas, y yo también, porque amo su ciclo, he ido a leer a su ciclo, me gusta cómo escribe. Luego LC, que yo no lo conocía como escritor, ahora lo he empezado a seguir y a leer, y amigo de un amigo queridísimo que es Pablo Di Marco. Él está en Colombia y queríamos escucharlo, y quería escucharlo. Y a Luis y a Kobe, que los conozco mucho, me gustan muchísimo cómo escriben, quería traer al ciclo 2 escritores o escritoras que, siendo potentes y peleándola para alcanzar su publicación, estén produciendo obra, aunque las ediciones les han sido esquivas, ¿no? Pero siguen empujando desde el lugar de la escritura, una escritura bellísima. Así que bueno, los invité. Es eso. Esta vez somos más argentinos que extranjeros, pero lo vamos a mimar a LC. Bueno, Adri, muchas gracias por tu introducción, por presentarle a la audiencia quiénes son los invitados del día de hoy. Y como bien dijiste, vamos a mimar a L.C. Bermeo Gamboa, otorgándole el micrófono en primer término de nuestros invitados. Así que mientras él se va acomodando y poniendo presto para leer, les cuento que L.C. Bermeo Gamboa nació en Yumbo en 1985, en Colombia. Cursó estudios de comunicación y periodismo en la Universidad Santiago de Cali. Es autor de los poemarios Antídotos de Ruda, 2005, Libro de Pan, 2010, y Tesis sobre el fracaso, 2016. Ha publicado artículos y crónicas en diferentes medios colombianos, como las revistas El Clavo, Cártel Urbano y Corónica. Poemas suyos se publicaron en las revistas Arquitrabe, El Malpensante y en el periódico Universo Centro.
Desde el año 2011 dirige y edita la revista virtual Barbarie Ilustrada Lecturas Perjudiciales. Actualmente es reportero de cultura en el diario El País de Cali. LC, te damos la bienvenida, gracias por estar acá con nosotros y te escuchamos. Estás muteado, ¿eh? Ahora sí. Bueno, Juan Diego, muchísimas gracias por la presentación, Adriana por la invitación, un gusto conocerlos y bueno, de antemano agradecido por la oportunidad de compartir un poco de mis escritos con ustedes y bueno, a través de toda esta plataforma tan importante y que desde luego me encanta que otros lectores puedan escucharnos. Bueno, yo creo que de esos 10 minutos que me dieron he seleccionado algunos textos. Tal vez me interesa mucho compartirles algo del último libro que yo escribí, bueno, que yo publiqué más precisamente hace 5 años, que fue Tesis sobre el fracaso. De allí me gustaría compartirles algunos poemas y finalmente de pronto algunos textos inéditos. Bueno, entonces de Tesis sobre el fracaso quisiera leerles un poema que se llama Rimbaud resuelve no ser poeta. No me juzgarían tan severamente por disparar a un hombre. Se sabe que un asesino bien puede ser un poeta, pero yo he decidido acabar también con el poeta que soy. No admiro lo que el ejercicio de la poesía hace al hombre. Se sabe que cualquiera puede ser reconocido como poeta, pero yo he decidido asumir sin matices la vileza del hombre que soy. Me parece que la guerra es una invención de Homero y la venganza otra de Shakespeare. Los poetas nos han pervertido. La barbarie tiene una monstruosa estética que admiramos y la poesía es su disimulada careta. Hasta el pueblo me llegaron esas visiones precoces del infierno, donde vi a los hipócritas lamentarse entre llamas de oro, pícaros modernos que creyeron merecer la salvación por un poema. No espero que unos versos adolescentes me salven de ese juicio. Prefiero ser un perfecto culpable sin atenuantes de humanidad, que luego nadie venga a implorar un poco de caridad por este hombre. Que a mis 19 años considero que la poesía ya no es disculpa. Mejor perderme como un hombre entre los hombres destruyendo el mundo y no tener memoria ni remordimiento de haber creado belleza. Otro poema también de Tesis sobre el fracaso, quisiera comentarles algo acerca de ese libro. Aunque su base, digamos, es poesía o poemas específicamente, el libro juega también con fragmentos y juega también con poemas en prosa. Entonces es más bien un híbrido. Y bueno, y aquí, pues, como en el poema anterior, a veces me gusta como asumir las voces de ciertos personajes. En este caso, el poema que les voy a leer a continuación se llama Dispensas de la esposa del poeta, donde asumo la posición de cualquier mujer que en su vida se haya enamorado de un poeta. Sí, tiene un epígrafe de Francisco de Quevedo, de la vida del Buscón, que dice: y que como a tales no las enterrasen en sagrado a las mujeres que se enamoran de poeta. Me dijeron que está prohibido hacer felices a los poetas porque frustra su canto, pero yo elegí uno entre todos los hombres y lo regalé con mi vida. De todo lo que más tuvo de mí fue el tiempo para ocuparse del lenguaje. Lo amé y me amó, pero entre los dos estaba el culto de la clara diosa, y aunque más bellas fueron sus palabras a la luna que a mi cuerpo o a mi rostro,
Yo dejé que las vulgares se pelearan por los héroes, porque mi nobleza intuyó que el poeta es un ser más valiente y fiel. Lo mantuve en digna pobreza y por respeto a Dioniso le permití su bebida. Nunca lo abandoné a la mendicidad como hizo la familia de Anacreonte. Mi corazón guarda sus íntimos versos como un recuerdo más valioso y duradero que la incuestionable prosapia que de su sangre traje al mundo. Me negué a oír con amantes rudos e inconstantes. Seguí en el hogar esperanzada a recibir de su canto un merecido homenaje o siquiera un digno epitafio. Pero ahora me quieren negar la honrosa sepultura por un himno de mi esposo donde proclama sin pruebas de ningún juez que soy tan divina como Cipris. Bueno, este poema muy breve que es de un libro anterior mío que se llama El Libro de Pan, donde jugué un poco con esa palabra que tiene tantos pues referentes en la vida cotidiana, pero también en la historia, en la poesía. Y este se llama A la Orden y tiene un epígrafe de Emily Dickinson que dice: en hornos verdes cuece nuestra madre con los fuegos del sol. Esto, señores, es una bolsa de cartón y pan de 3000. En ella escribo, luego, bien caliente, la entrego en su puerta. No sé cuánto lleve de tiempo, Juan Diego, esa parte no la manejo. Tenés tiempo, LC, y fascinada escuchándote. El primer poema, por favor, es maravilloso, Rambo. Muchas gracias. Maravilloso. Bueno. Seguí un poquito más, creo que tiene tiempo, ¿no, Juan? Sí, sí, 3 minutos más te quedan. Dale. Bueno, aquí voy a leerles, esta es otra de las cosas con las que a mí me encanta jugar y es con la idea de la perfección. A mí me gusta siempre como escribir manifestando un poco mi contraria contra esa idea de pureza que se maneja en la literatura, sobre todo en la poesía. Entonces yo escribo borradores de poemas, proyectos de poemas, etc. Y aquí hay uno que es un soneto incompleto, asonante y arrítmico, mejor no llamarlo soneto. Boceto del tabernero. Aquí el cliente da su espectáculo y me paga para observarlo vivir, exaltado por el trago y sufrir mudo las penas y su ridículo. Una canción pide que lo alegre, hoy busco y pongo una, pero él llora. Es una voz inglesa y no la entiende, le consuelo, pero la melodía le duele. ¿Qué es lo que dice? Pregunta. Que sea libre y valiente, nada más. ¿Y así tan triste cantan los héroes? Medito antes del alba y recito que la muerte es otra embriaguez y al morir se acaba la resaca. Y para concluir, pues me gustaría leerles la última parte de un texto que se llama 6 pequeñas digresiones sobre la muerte. Es algo inédito y voy a leerles la última digresión. Dice que después esto ya es, digamos, más de tipo narrativo. Sergio llegó puntual a la vieja hacienda. Después de muchos años de distanciamiento por difamaciones, traiciones, celos y herencias repartidas injustamente, por fin había sido invitado a un almuerzo con su familia. Aunque durante años los odió, no podía negar observar en las redes sociales esas reuniones a las que nunca fue invitado. Le causaba profunda tristeza. Él también quería ser parte del grupo y salir en las fotos. Su falta de hipocresía para con las ambiciones de sus hermanos y los pecados de sus padres, el mentar sus errores veniales siempre que uno de ellos empezaba un discurso de orgullo y éxito personal, terminaron condenándolo como al poeta Ovidio a un destierro
íntimo. Pero aquella tarde era diferente, lo habían llamado a disculparse y darle la razón. Todo está perdonado, queremos que la familia esté completa, solo faltas tú, querido sobrino, hijo, nieto, hermano, dijo cada uno en su momento. Fue su hermana quien le ofreció una copa de vino, la misma que había estafado a su padre, y antes de que el viejo asumiera la culpa por ella, el mismo Sergio la denunció para que lo dejaran libre a un hombre de 70 años capaz de irse a una cárcel por cualquiera de ellos. A poco de tomarse el primer sorbo, sintió un mareo y se desmayó en el prado. A su lado estaba la mesa familiar con el mantel a cuadros rojos y blancos. Despertó con un sabor a barbacoa en su boca y, fastidiado por un denso olor a cabello quemado, a chamusquina, no podía moverse. Entonces, bajando la cabeza hacia el pecho, observó que estaba desnudo, completamente adobado y amarrado a una larga vara de metal. Bueno, pues, si me queda un Amores segundo familiares. Sí. Si me queda un segundo más, sería finalmente este, que es también otro juego allí que yo hago en tesis sobre el fracaso. Se llama Inscripción hallada en una iglesia de Inglaterra. Para imperecedera vergüenza de la sociedad culta de Inglaterra y de sus alrededores, queda aquí un reconocimiento de honor a los mártires de la exclusión ignominiosa a que fueron obligados en su época por oficiar las artes y las letras del espíritu, cuando el talento no pedido y otorgado por Dios y la sensibilidad de las humanidades no eran garantías suficientes del buen vivir. A su fracaso como hombres no quiera el Señor justificar sus bellas e inmortales obras, ni solo a la muerte debamos su reconocimiento. De lo anterior, dan parte sus familias que les impidieron la calma, sus amigos que se negaron a la justa generosidad y el Estado público que se abstuvo de atenderlos. Bueno, muchas gracias. Gracias, LC. Muchas gracias. Bueno, ahora continuamos. Gracias por este recorrido, por tus distintos poemas y tus textos inéditos. Y bueno, también le contamos a la audiencia que está abierto en el canal de Giscaba el chat destacado para que puedan dialogar con nosotros, enviarnos mensajes de apoyo, consulta a los artistas, a nuestra curadora Adriana Romano, lo que quieran acá por el chat, así que siéntanse libres de escribir. Bueno, y vamos a continuar. Ahora con el escritor Luis Recalde. Mientras Luis se va preparando, les cuento que nació en San Miguel de Tucumán, República Argentina. Es graduado como ingeniero en computación y máster en administración de empresas. Vive en la ciudad de Buenos Aires desde hace 25 años, donde formó su familia. Es un ávido lector y se encuentra caminando sus primeros pasos como escritor de cuentos. Participa de talleres literarios y actualmente está dedicado a la edición de su primer libro. Es un viajero incansable y en los relatos se percibe la transición del campo a la ciudad, de la montaña al llano y de niño a viejo, como el viaje de la vida misma. Luis, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y te escuchamos. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Adriana, Juan Diego. Les agradezco mucho. Lo que quisiera compartirles con ustedes esta tarde es un texto que escribí hace un tiempito atrás, formó parte del taller que participo junto con Adriana, y surgió de mientras que estaba trabajando, tenía la radio prendida y escuchaba un programa de radio muy conocido acá en Buenos Aires, en Argentina, que se llama Perros de la Calle, y me quedó dando vuelta una frase. No tiene nada que ver con lo que estaban hablando en ese momento, sí, no sé, no le presté atención a todo el programa, pero me quedó dando vuelta esa frase. Y por alguna razón escribí este cuento, y la frase es la que se encuentra al final del cuento, y a partir de ahí comencé desde atrás para adelante. Así que bueno, espero que les guste. Vuelo en picada. El abatimiento. Me acuerdo clarito, fue el día siguiente a la poca cena de la noche anterior en que la Susana se había puesto como loca. No sé lo que hice o dije, pero me gritó por un buen rato y se puso a llorar.
La ayudé a levantarse de la silla. Traté de consolarla. Le pregunté qué te pasa, gordita, y por el silencio imaginé que era lo de siempre. La abracé, ella se dejó, no quiso mirarme y se secó las lágrimas con una servilleta de papel. Dale, vení, vamos a dormir. Le susurré y la llevé casi en alza como si fuera una pluma hasta la cama. Mientras la abrazaba sentí sus manos, tenía los dedos apretados sobre su vientre. Entonces, sin pedirle permiso, hundí los míos entre los suyos, respiré profundo varias veces y me contuve hasta que me dormí. La bestia. A la madrugada y con el sol apenas alto, calcé el termo y el mate contra el borde del parabrisas. En la trepada acaricié a San Cayetano colgado del espejo retrovisor y en una rendija de la puerta, donde termina la rajadura del vidrio de la ventanilla, dejé el celu bien ubicado para que no se caiga. Esa mañana estaba despejada, pero las lenguas de humos ponían un filtro a la poca luz que había, la que llegaba en colores naranjas oscuros y con gusto amargo en la boca. Estos días no son los que prefiero. Me gustan los que parece que se va a caer el cielo, esos en los que se vuela todo y se va junto al humo también el olor a mierda. En ese instante aprovecho, pongo música en el celo a todo lo que da, al polaquito, mejor a Gilda, que dicen que es milagresa y que curó del asma a la hija del panadero. Como loco, el limpiaparabrisas baila de un lado al otro mientras yo le pido a ella, con todas mis ganas, a Gilda, rezándole que nos haga un milagro. Piola me quedo, relajado en la butaca, con la tormenta dándole duro a las ventanas cubiertas de mugre. Cuando todo se pone negro, enciendo los faros y la basura se vuelve brillante. Antes, donde el basural era opaco, ahora todo brilla. Como si fuera una parte de mi cuerpo, agarro la palanca, la llevo hacia adelante hasta que la pala roza el piso. Después le doy fuerte al acelerador que despierta de un sacudón a la topadora. Y yo, adentro y cuidado por la máquina, trepo montañas de bolsas llenas de porquería, con la cumbia al palo, el rum rum del motor y el traquetear de las orugas, que quiebran los desechos en cada pasada que hago, en cada trepada que subo. Blanco sobre negro. Esa mañana esperaba el camión volquete que trajera la basura de la ciudad. Iba abrigado hasta los dientes, distraído mirando volar a las gaviotas. Porque aunque no lo crean, en el basural hay gaviotas y muchas. No sé de dónde vienen. Dicen que del río. Las muy guachas giran bien alto por encima de la humareda y cuando ven el volquete inclinarse se lanzan en picada. Al llegar al suelo se convierten en ratas y se ponen a escarbar lo que cae del camión. Se pelean, chillan y desarman a picotazo las pocas bolsas que sobrevivieron a la compactadora. Ni el ruido de la topadora las espanta. Incluso se hicieron amigas de los pibes del vertedero y de sus perros que las corren hasta rascones. Y muchas veces pienso, cuando las miro desde lejos, en que en algo nos parecemos. Ellas y yo, que me amigué con el olor a podrido mientras escarbo las mismas montañas a las que ya no les tengo asco. El trío. Un día en una cima vi trepada a la Jessica, más abajo al Kevin con el tartancho a la par, siempre a la par, inseparable del Kevin y el Kevin de la Jessica. Aunque los pibes del vertedero suelen ser más, estos tres van siempre juntos, seguidos por los perros cubiertos de trapos y mugres, porque parece que la mugre los cubre mejor del frío. En ese invierno que fue tan tremendo, nunca los vi hablarse entre ellos, y así de una, sin gestos de por medio, corrían de un lugar a otro como si fueran un cardumen de pirañas, para pararse de repente alrededor de algo tirado y comenzar un frenesí de bolsas desgarradas, pedazos de papel por los aires, hasta encontrar algún no sé qué, todo en una orgía de apenas unos segundos. La madriguera. El humo aparece, no sé, desde el basural, sino que cruza de la autopista. Viene del fuego prendido por la gente de la villa, que se les da por incendiar colchones, cubiertas, pedazos de muebles inservibles y hasta un caballo. Lo sé porque lo vi una vez, estaba cerca tirado de una esquina, con el cuero renegrido del que le salían los huesos calcinados.
Nunca les entendí esa manía por el fuego, y cuando hace frío y el frío cala hasta los huesos, más y más queman. Mientras que yo me emponcho dentro de la topadora sin calefacción, los pibes en el vertedero se acurrucan uno junto al otro y los perros se le echan encima. Pueden pasar días enteros sin salir, tapados con papel de diario y frazadas rotas. Se quedan bien metidos adentro del caño, protegidos de la lluvia, o dejan un fueguito prendido en la entrada templándoles el viento. Una noche, justo cuando terminaba mi turno, me dice el capataz por radio que había visto desde lejos que algo se quemaba. Algo grande, me dijo, quizás un principio de incendio, por ahí, cerca donde están los chicos, allá en el vertedero. El comienzo. Aceleré la topadora hasta acercarme todo lo que pude. Las llamas ya habían cubierto la entrada y se escuchaban los gritos que venían desde adentro. Pedí por la radio el matafuegos y mantas empapadas. Entonces me animé y sin pensarlo bajé la pala y empujé la basura encendida. Salí de la cabina. Respiré el humo agrio que se me metió en los pulmones. Me cubrí la boca con el codo y sin dejar de toser despejé con un palo algunas bolsas todavía encendidas. Me metí en el vertedero y me arrastré en lo profundo por el caño, a tientas en plena oscuridad hasta que pude sacarlos, a los tirones, uno por uno. El tartancho apenas respiraba. El Kevin tenía el pantalón chamuscado y la Jessica estaba inconsciente con la cara marcada por las chispas. En eso llegó el capataz y me ayudó a cargar a los chicos en la camioneta. Luego, él se quedó a salvar a la topadora que empezaba a estar rodeada por el fuego y yo corrí a la camioneta y lo llevé al hospital. En la sala de guardia, mientras esperábamos a que Jessica reviviese, hablé con ellos y ellos hablaron conmigo por primera vez. Gracias, me dijo el Kevin. No hay de qué, le dije con la mirada fija puesta en la puerta de las urgencias. Va a estar bien, tartamudeó el tartancho. La Jessica va a estar bien, repitió el Kevin, a lo que asentí con la cabeza. En esa noche larga hablamos los tres en la cafetería donde devoraron 2 pebetes de jamón y queso, varias medialunas y un alfajor Jorgito cada uno. El más grande pidieron, señalando al que tiene las 3 capas cubiertas de chocolate. Les pregunté y me contaron que no hacía mucho que vivían en el vertedero, que el tartancho venía de la villa del frente donde había aprendido a tomar cerveza en mamadera. El Kevin me contó cómo se había escapado de su casa en González Catán y que la Jessica, que no sabían de dónde era, la habían encontrado toda golpeada en los alrededores de la estación de Constitución. Ahí se conocieron, pidiendo moneditas de vuelto en las ventanas de la boletería. El mimo. Ellos hablaron de historias y cuentos, verdades y mentiras a las que le festejé con carcajadas. Ambos se rieron de las mías. No me creyeron que vivía con mi abuela de 123 años, más 9 gatos, cada uno con el nombre de un planeta. ¿Ninguno es el sol?, preguntó el Kevin. Ese es mi hijo, Juan. Les mentí. Es un poco más chiquito que ustedes y hace el mismo lío. Le gusta jugar a correr y no se deja atrapar. Igual que el Kevin, tartamudeó el tartancho. Él es bueno para escaparse. ¿Y de dónde te fuiste?, le pregunté. Del auto de la policía, dijo y bajó la cabeza para mirar al piso. ¿Cómo lo lograste?, le insistí. Y el tartancho hizo muecas y gestos como si agarrara algo con la mano, se lo llevó a la boca y con la punta de la lengua comenzó a hacer bultitos en los cachetes, al ritmo en que movía la mano para atrás y para adelante. No paró hasta que sintió el codazo en las costillas y el cortal a chabón del Kevin. Me quedé en el molde, callado, hasta que al fin él dijo. Le mordí la pija al comisario y salí corriendo y me dieron un corchazo en la gamba. Mirá la cicatriz. Me salió por aquí, por el otro lado, y me la banqué rengo hasta la entrada de la villa. Los ratis no se animan, ¿sabes? Los muy putos son cagones y llegan hasta ahí nomás, hasta la entrada, y menos si es de noche. Sí, me los imagino, dije, y volvimos a la sala de guardia. Justo cuando les pregunté por qué vivían en el vertedero, apareció la enfermera. La Jessica estaba bien. La iban a tener en observación unos días por todo el humo que habían aspirado y casi les quema los pulmones. Sin embargo, no nos dejaron verla.
La tenían dormida con calmantes y me pidieron que avise a su familia. Les dije que sí. Llevé al Kevin y al Tartancho de vuelta al basurero, donde llegamos antes del amanecer. Les armé un par de camitas con varias sillas en la oficina del capataz y se durmieron casi al instante. Cuando salí, me di cuenta de que la noche estaba estrellada. Ya no había rastros del incendio ni del humo. Después cerré la puerta con cuidado y los dejé. Más tarde, a media mañana, regresé con medialunas, alfajores y el termo lleno de leche con Nesquik. El capataz no había encontrado a nadie, me dijo. Tampoco yo los encontré en el vertedero. En menos de una semana, la Jessica se escaparía del hospital. El muñeco sucio. Unos 4 o 5 meses después del incendio, los 3 volvieron al basural. Los reconocí de lejos. Hurgaban entre las porquerías cada uno por su lado. La Jessica estaba acuclillada desparramando basura con las manos y metía lo que encontraba en una bolsa de coto. El Kevin y el Tartancho, más abajo pero no tan lejos, removían con un palo. La Jessica se enderezó de golpe y percibí su vientre embarazado. Ella quedó inmóvil mientras miraba fijo hacia algo cerca de sus pies. Los otros 2 subieron y se quedaron a la par muy quietos. También miraban a lo mismo que miraba la Jessica. Intrigado, bajé de la topadora y me acerqué a ellos y los vi. Primero pensé que era un muñeco sucio envuelto en harapos dentro de una caja de zapatos, cuando noté que lo sucio era de color azul violeta, surcado con hilitos de sangre oscura. Sentí que el horror me estrujaba el pecho. No supe qué hacer. El Kevin le dio una patada a uno de los perros que comenzaba a olfatear al bebé muerto, y entre los aullidos el Tartancho se agachó para recoger algo que asomaba del suelo. Levantó un marcador rojo, luego buscó un pedazo de papel donde hizo una marca para probar si estaba bueno. El Kevin se lo quitó, y en la mano de Jessica dibujó un corazón. Cabeceó al Tartancho y los 3 se alejaron en silencio a hurgar en la basura un poco más lejos. El escalofrío. Volví sobre mis pasos. Las piernas me temblaban en cada tranco y parecía que la basura me agarraba las botas de goma. No quise mirar hacia atrás. Seguí bajando. Le di la espalda a la montaña con forma de vientre inmundo que acababa de dar a luz a un bebé muerto. Cuando percibí las sombras lanzándose en picada, me di vuelta y las vi. Eran miles volando hacia las cajas. Y huí como loco de los picos y de las garras. En la carrera escuché las órdenes del capataz mientras abría el portón para dar paso a un nuevo camión cargado, por donde me escabullí dándole con mi hombro un tremendo golpe al marco metálico. El destino. Quería alejarme del humo y del basural. Seguí corriendo hasta que el bocinazo de un auto esquivándome en la autopista me paró en seco y me hizo dar un salto hacia atrás. Quedé encorvado en la banquina. Perplejo, apoyé las manos en las rodillas a punto de vomitar. Fue en ese instante que me vino a la cabeza la Susana, sus hijos y los míos que nunca tuvimos porque no nacieron. Me incorporé un poco mareado y miro al basural, a los chicos, a la panza de la Jessica apenas imperceptible desde lejos. Y lloré como nunca, sin dejar de sentir aquí, en el medio de mi pecho, en que hay días en los que también muero. Bueno, magnífico, magnífico, Luis. Sí, sí, súper contundente. Wow. Bueno, para romper este momento Para recuperarnos. claro, del recto al mentón, como diría Osvaldo Príncipe, vamos a continuar, si les parece muy bien. Dale. Bueno, le agradecemos nuevamente a Luis por compartirnos Vuelo en Picada y a continuación vamos a darle el micrófono a Gilda Manso. Mientras ella se va preparando, les cuento que nació en Buenos Aires, República Argentina también, en 1983. Es escritora y periodista. Publicó los libros de cuentos breves y microficciones Primitivo, Ramo de Orquídeas, Matrioska en Argentina y México, Temple, Temporada de Jabalíes y Flora y Fauna,
antología personal de microficción en Argentina y en Perú, las novelas Malbicho en Argentina e Italia, y Luminosa en Argentina e Italia también. Sus trabajos más recientes son la serie de libros La historia argentina contada por mujeres, Ediciones B, Penguin Random House, 2018, que escribió junto a la escritora e historiadora Gabriela Margal, y el libro de cuentos breves Los bordes del mundo, Obloshka, 2019. Gilda, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotros y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a los oyentes, a mis compañeros de lectura, a los organizadores del ciclo. Muchas gracias por invitarme. Voy a leer 2 cuentos de Los bordes del mundo que publiqué por Obloshka en el 2019, que por el momento es mi último libro. Voy a leer 2 cuentos. No creo que llegue sinceramente a los 10 minutos porque son cuentos breves todos, pero bueno, cualquier cosa charlamos. Voy a leer Hermandad, que es un cuento que dialoga un poco con lo que leyó Luis recién. Nada que ver, pero un poco la geografía anda por ahí. Y el joven Vamos a seguir con el dolor en el estómago. Sí, cuando dijiste, bueno, para cortar un poco, y viene Gilda, y bueno, no voy a cortar tanto. Pero bueno, Hermandad y después El joven aprendiz, que es una ficción más breve. Dale. Hermandad. No era un perro, eran cientos. Llegaban de golpe, con pasos tranquilos, y se instalaban en la calle como si alguien les hubiera avisado que ahí serían bienvenidos, aunque en realidad no fueran bienvenidos en ningún sitio. Falta espacio o sobran perros callejeros, nunca nadie supo bien. Había perros de los más variados tamaños, colores, pelajes y temperamentos, pero todos coincidían en 3 cosas. La mirada honda, como de muy atrás, mezcla de resignación y cemento. La costra de mugre que les cubría el cuerpo hasta formar rastas rígidas y eternas, y un extraño porte, un extraño andar que imponía respeto a quien se detuviera a observarlos, como si de adentro de ese combo de miseria, hambre y apaleamientos que era la vida, hubieran logrado rescatar, vaya uno a saber cómo, una dignidad que estaba más allá de todo. El barrio era demasiado básico, no había belleza en ningún rincón. Todo tierra, madera vencida y enfermedades. Los chicos jugaban en la vereda hora tras hora, y seguramente ese sería el mejor recuerdo que habrían de tener años más tarde, cuando la adultez los sorprendiera por siempre pobres, todo tierra, todo madera vencida, todo jirones. Los perros se tiraban al sol con actitud de nada, como esos viejos que sacan la silla a la puerta solo porque no hay mucho más para hacer, o seguían a los chicos del barrio en sus juegos interminables, pelota, escondida, rayuela, mancha estatua, como espíritus guardianes, como compañeros de lo que no hay. Y cuando el cocho Requena salía a la calle, los niños subían hacia sus casas y los perros se quedaban a donde estaban porque no tenían dónde ir. El cocho Requena había sido comisario mucho tiempo atrás, en épocas más férreas, y lo fue hasta que alguien le puso punto final a su manía de derrochar balas sobre cuanto cuerpo vivo se le cruzara. El cocho Requena era un cocorito que llamaba la atención, y eso no es bueno en un círculo en donde lo que vale es la sutileza con la que se atropella a los menos afortunados. El cocho Requena era un peligro de soberbia, gritos y vanidad fálica, y en un parpadeo lo dejaron sin comisaría y con una villa a su disposición, para que descargara allí y en ningún otro lugar, su furia de erróneo ex dios descendido a mortal. El entretenimiento preferido del cocho Requena eran los perros. Alguna que otra vez se dio el gusto de pegarle a los pibes que jugaban en su vereda, hasta en ocasiones dejarlos inconscientes. Incluso un viernes de marzo le disparó a uno, pero a la gente no le gustaba eso. Y cada vez que un pibe llegaba a su rancho llorando porque el cocho le había pegado un botellazo en la cabeza o una piña en el estómago, todo el barrio se rebelaba y le arrojaba llantas prendidas a fuego por la ventana de su casa. Entonces decidió jugar con los perros, ya que no eran de nadie y nadie se atrevería a dar la cara por ellos, porque la gente pone su vida en peligro con tal de defender a sus hijos, pero nadie se va a arriesgar a interponerse entre el cocho Requena y un perro callejero. Los perros sabían que si el cocho Requena aparecía, alguno iba a ligar algo malo. Patadas, palazos, botellazos. El que más caro le había pagado había sido el Marroncito, un perro que era rengo desde que el cocho Requena le había baleado una pata. Los perros se escondían uno detrás de otro, ladraban,
A veces uno se animaba e intentaba morder el tobillo del ex comisario, hasta que entendía que eso solo le haría ganar un golpe extra, y no podían nada más. La gente miraba desde dentro de sus casas, los pibes lloraban, y ahí terminaba el juego. Así era dos o tres veces por semana. Se ve que ese día el Cocho Requena estaba especialmente rabioso por algún motivo desconocido, porque cuando salió a la calle llevaba en sus manos un bidón de gasolina. Los perros se escondieron donde pudieron, pero uno viejo, blanco con manchas negras, uno de los perros más antiguos del barrio, no se despertó a tiempo de su siesta de anciano al sol, y solo abrió los ojos cuando sintió el líquido en su cuerpo. Y nadie sabe qué horrores vivió cuando el Cocho Requena tiró el fósforo encendido sobre la gasolina que lo empapaba. Cuando llega la muerte, uno ya debería estar muerto, pero el perro estaba vivo y tardó demasiados minutos en morir quemado. El barrio quedó inmovilizado. La cara de los pibes era puro terror, y la cara de los grandes era impotencia, dolor, angustia e indefensión. Como siempre, pero peor, porque esta vez hubo fuego y aullidos, y mucho olor a gasolina, a pelo chamuscado, a perro quemado vivo. Y esta vez, y como si alguien les hubiera dado la orden de ataque que estuvo dormida toda la vida, los perros, los muchísimos perros, se abalanzaron sobre el Cocho Requena con la furia de todos los animales del mundo y no le dejaron espacio para la huida. Eran perros, pero también fueron leones, tigres, jabalíes, hienas, elefantes, buitres y toros. Y voltearon al Cocho Requena y le arrancaron la piel, y le arrancaron los ojos, y le desfiguraron la cara, y le masticaron las piernas, y le masticaron los brazos, y le hicieron todo lo que se le puede hacer a un hombre hasta que éste muere. Y no descansaron hasta que no quedó nada entero en el cuerpo del Cocho Requena. Y no descansaron hasta que no quedó nada vivo en el cuerpo del Cocho Requena. Luego, agotados, se tiraron al sol. Estaban exhaustos. Entonces la gente salió de sus casas, de a poco, con tachos de agua y restos de comida. Había que alimentar a los perros. Wow, algo más suave, por favor. Te prometo que este es mucho más liviano. Mucho más liviano. Buena venganza. Totalmente, totalmente. Oh. Bueno, el joven aprendiz. El joven aprendiz de mago se secó el sudor de la frente con una mano igualmente sudada. Era el día del examen final y las cosas venían difíciles. El maestro tenía fama de exigente y el muchacho era de esas personas que se ponen nerviosas cuando alguien las mira fijo. El examen consistía en el trillado truco del conejo y la galera. La mayoría de los alumnos lo había hecho relativamente bien, y sin embargo el maestro no premió a nadie con elogios refrescantes. El muchacho estaba al borde del desmayo. Cuando llegó su turno, el joven aprendiz se acercó a la galera ubicada en el centro de la mesa, la golpeó 3 veces con la varita de utilería y dijo, trémulo, las palabras mágicas. Durante los primeros segundos no pasó nada. A continuación, de la nada, el muchacho vio cómo una pata gris y enorme se abría paso desde el interior de la galera, seguida por una trompa extensa y ansiosa. 15 minutos le llevó al elefante salir en su totalidad y desplomarse, jadeante de cansancio y claustrofobia, sobre el suelo del aula. El maestro miró con desdén al animal y con arrogancia al muchacho y le preguntó, ¿acaso esto es un conejo? El aprendiz musitó una disculpa y se atragantó con el 0 que el maestro le puso como calificación. Luego anunció que renunciaba a la magia, como si eso fuera posible, y salió del salón. El elefante lo siguió con prisa, temeroso de que algún deslunado volviera a meterlo en la galera y se viera obligado a pasar allí otros 50 años, hasta que entre tanto ilusionista apareciera un mago de verdad y le concediera, sin fama ni gloria, la libertad. Muy buenos ambos cuentos, ¿eh? Uno mucho más suave que el otro, pero bien. Muy Era bueno. la idea. Muchas gracias. Sí, sí. Me hiciste acordar a un amigo mío que tengo que es mago ilusionista y que obviamente le voy a compartir este fragmento del video cuando lo vuelva a ver,
para ver si en algún momento nos trae algo, no sé, tan grande como un elefante, porque debe ser incómodo para mantener y demás, pero alguna cosa así rara. Ok. En algún próximo truco que haga. 50 años, ¿no? Qué bárbaro. Pobrecito, sí. Tal cual. Bueno, muy bien. Luego de estos cuentos relacionados con animales, vamos a pasar a darle el micrófono a nuestro último invitado, al escritor Kobi Zucchini. Mientras Kobi se va preparando, les cuento que tiene 58 años, es biólogo de profesión y hace unos 10 años que escribe de manera regular. Se considera un hijo de los talleres de escritura. Ha participado de cuando taller se le cruzó en el camino. Tiene una novela publicada de edición personal pensada para el público infantil, Dodo y los mocos mágicos, en el año 2013. Está preparando su primer libro de relatos para adultos. Kobi, te damos la bienvenida, gracias por estar y te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Voy a leer un texto que terminé este año. Aviso que no hay muertos acá, por suerte. Se llama la Reality. Dice así: vení, acompañame, haceme pata, amiga. Voy hacia la plaza de Barrancas. Necesito tomar aire, sentir los árboles en la oscuridad. La historia que tengo es entretenida, diversión garantizada. Bueno, no sé si tanto. Vengo de una entrevista. ¿Sentís el aroma de los tilos? Inspirá, inspirá, así, así. Bien dulce. Mi viejo tomaba té de tilo. Perdón por la digresión. Estoy un poco dispersa. Lo sé. Se me pega la camisa a la espalda. Detesto este calor húmedo. Te decía, vengo de tomar café con un tipo que conocí en Happen, el sitio de citas, para buscar pareja. Ese, ok. El lunes comenzamos con el WhatsApp y el miércoles llegamos a la charla por celular. Todo venía bien, un tipo interesante. En la foto se veía delgado, alto, prolijo, buena ropa, lindo. Nada de lancha, auto caro y toda esa berretada. Era economista, o al menos es lo que me dijo. Bueno, no creo que en eso me haya mentido. Nos encontramos en el lucha que está acá, en Zavala. Cuando lo vi, no era el padre del tipo de las fotos en Happen, como me ha pasado. No vino del túnel del tiempo con 10 años más. El de las fotos coincidía con el de la reality, la famosa reality. Fue un buen comienzo. Nos sentamos en la vereda, estiró las piernas para un costado porque las mesas de madera son un poco chiquitas y se largó a hablar. Me miraba a los ojos y me sostenía la mirada para impresionar. Bueno, yo tampoco me siento muy cómoda en las entrevistas. Contó que hace 5 años que está divorciado, le gusta su trabajo, aunque tiene ganas de hacer otra cosa. Tiene un varón de 15 y se quedó con ganas de una nena. Viaja seguido a Paraguay, donde asesora a una empresa ganadera que exporta a Brasil. Le gusta andar en bicicleta, las novelas de Haruki Murakami y no sé qué más. No me iba a contar que debe las expensas o que le tiene miedo a la muerte, ¿o sí? Yo le dije lo que repito en cada entrevista: 10 meses de separada, sin vuelta atrás, 2 chicos en edad escolar, que soy ginecóloga, una hermana 3 años mayor con la que me llevo bien, las raíces árabes de mi familia en Siria, psicóloga una vez a la semana. Oí los detalles, por supuesto. La charla venía bien, interesante, hasta que una de esas me dice que apenas me vio, se dio cuenta de que yo era una persona de nivel, fina, como la que estaba buscando. Me dejó congelada. Si era la primera vez que me veía. Ahí me pregunté si había mujeres que sucumbieran ante semejante imbecilidad. Me contesté de inmediato: le falta mucho a la revolución de las mujeres. ¿Vos qué decís? Me voy para casa, pensé, pero la idea de verme sola un domingo por la tarde me asustó. Ahora, a eso de las 11, mi ex suegra me trae a los chicos y no puedo estar con la lengua trabada por el alprazolam. Así que preferí quedarme y seguirle la corriente. Mejor estar con este idiota que sola en casa con una 45 en la cabeza. Pensé en Richie. Todos los días pienso en él. En cualquier momento me viene a la cabeza. No lo puedo evitar, pero quisiera. ¿Sabés lo que pasó? Te cuento.
Un día apareció extra large, se lo llevó y no me lo devolvió. Así le digo, extra large. Tiene puestas las tetas más grandes de Belgrano, Colegiales, Coglan y la concha de su hermana. Perdoname, no soy así. Bueno, las mías tampoco son las originales. Tengo la sensación horrible de que me lo quitaron, que no hice lo suficiente para retenerlo. La psicóloga dice que estoy equivocada. A Richie siempre le gustaron las minas. Ya cuando éramos novios me metía los cuernos, pero volvía. Sentía que me elegía. Él es Salim, turco como yo. Para nosotros la familia es lo primero, o eso es lo que pensaba. ¿Sabés quién era también? Mi viejo. Una vez lo encontré de casualidad en la calle, salía de un bar, yo tendría 9 y mi hermana 12. Estaba con una mujer rubia, muy flaca, no sabía dónde meterse. Recuerdo su incomodidad, nos la presentó. Dijo que era una médica colega. Yo la miraba, me daba cuenta de que había algo que estaba mal y no sabía qué. Tenía una camisa azul de jean con florcitas, de moda, muy linda. Cuando llegamos a casa, le contamos a mi vieja que como si nada siguió acomodando en la heladera el envío del supermercado. Esa noche volaron platos en casa, literalmente. Con mi hermana, desde la cama, los escuchábamos estrellarse contra la pared. A la mañana, camino al colegio, mi hermana me explicó, y más o menos entendí lo que pasaba. Punto. Era un tema del que no se hablaba en casa, pero de tanto en tanto los platos volaban en la madrugada. Así que, ¿te das cuenta? Para mí casarme con Richie fue la cosa más natural del mundo, casi una obligación, te diría. ¿Vos pensás que podemos evitar nuestro destino? ¿Sentís el aroma de los tilos? ¿No es rico? La cosa que con el economista algo se había roto. Me hablaba, yo le decía que sí, pero ya no lo escuchaba. Me hablaba de un viaje en un auto que había alquilado en Miami. Me preguntó si había estado en Disney. Viví en la reality de Disneylandia hasta febrero de este año, me daban ganas de decirle. Yo era la boluda de Minnie, con el moño rosa en la cabeza y todo. ¿Qué me importa Disney? Mi problema es que no soporto el día a día, la reality. Por suerte descubrí el porro. Una amiga me lo trae de Uruguay. Nunca antes había fumado. A la noche, cuando los chicos se duermen, salgo al balcón, me siento y fumo en la oscuridad, mirando las hojas de los plátanos. El verde se hace intenso. Es lo único que me relaja de verdad. Me gusta imaginar que regreso en el tiempo, que estoy en otra reality. Vuelvo a tener 20, estudio veterinaria. Lo siento como algo vívido, ¿no sabes? Que no tengo estos hijos, que tengo otros con otro tipo. Tuve 2 novios antes que eran divinos, Horacio y Santiago, pero la vida me tenía reservado a Richie y no podía defraudarla. Googleé a mis 2 ex hace poco. Horacio se recibió de geólogo, se casó con una peruana y vive en Lima. Se lo ve feliz en las fotos, en una playa, los dientes blancos, tomando cerveza con amigos y familiares. Una reality tranqui. Yo podría ser la de las fotos, pero no, soy esta. Con Santiago hablamos por teléfono una noche. Recordamos los veranos en Córdoba, en la casa de sus padres, el viaje que hicimos a Bucios contra la voluntad de mis viejos. Hablábamos y nos dábamos cuenta de que no había nada. ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de aquello? Lo que hacía fulanito. Eran todas cosas muertas. Fue como una necropsia. Sentía que hablaba con un Walking Dead. Despedirnos fue un alivio. Ni bien corté, exploté en un mar de lágrimas, no podía parar. Me tuve que tomar un alprazolam para detener el tsunami. Boluda, si jamás me imaginé en esta reality. Entrevistas todas las semanas con tipos que saco de internet, fumando marihuana, con 2 hijos que quiero, pero no tanto. Ser madre es una mierda. Pero escúchame, si mi idea era tener hijos, un perro, un marido, una casa, ¿cuál es más loca? Me pregunto. ¿La reality que imaginé o esta que vivo ahora? ¿Vos qué decís? La reality puede ser terrible. Ah, ¿y sabes qué? Te lo digo. Detesto la medicina, me tiene harta, estoy harta del dolor. No nací para ginecólogo. Necesito algo que me haga bien, ¿sabés? Creer en los registros chamánicos, la luna en Sagitario o la Virgencita de Fátima, pero no me sale. Unos polvos con el hombre correcto serían más efectivos que el alprazolam. Eso es lo que necesito en la vida, un tipo que me sirva bien, como hacía Richie, que me deje tranquila. No soy fina ni chica bien,
pero Richie no está más, ahora la pone en otro lado. Perdón que te hable así, pero ahora no siento los tilos. ¿Vos? ¿Sí? Muchas gracias, Kobe, por compartirnos la No reality. terminé Sí. todavía. Ah, perdón. Ahí va. ¿Cómo? Sí. No terminé de contarte. El Ah, economista quería traerme a casa en su auto a toda costa. ¿Cómo se llamaba? Boluda, si acabo de estar con él. Bueno, a este le dije que vivía a 5 cuadras, que no era necesario. No quería que supiera dónde vivía. Cuando llegamos a casa me dice, ¿te puedo dar un beso? Me gustás. Dale un beso a tu hermana, pensé. ¿Estás loco? Un, un solo beso, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Me dijo, como si estuviéramos en primer año del secundario. Se me tiraba encima, me quería pasar el brazo por el hombro. Salí, me dieron náuseas de verdad. ¿Qué hacía yo ahí? Chao, me voy. Nos hablamos, le dije mientras me iba. Tengo tu número de teléfono. Caminaba para casa cuando decidí venir para las Barrancas. El economista va a volver a llamar, te lo apuesto. Son de los que no entienden un no. Oíme, ¿cómo llegué hasta acá? Te pregunto. Yo seguí el modelo familiar. Estaba ahí. Lo tenía delante de mí y no me lo cuestioné. La gente se pregunta alguna vez por qué hace lo que hace. Para mí que avanza sin detenerse hasta que un día, pum, y se muere. ¿Vos qué decís? La muerte es un quiebre, no es joda. No te rías. La muerte sucede. No me gusta creer. Me gustaría creer en Dios, en un Dios, algo, pero no me sale. Los de YouTube saben que estoy para la mierda. Se la pasan bombardeándome videitos de la iglesia de Jesucristo de los últimos días. Hay una gordita centroamericana que dice en un castellano atravesado: si te sientes perdido, con nosotros encontrarás el camino. Quizás debería dar una vuelta. No es mala idea. ¿Vos qué decís? Sí, es mala idea. Debo bancarme la reality. Debería parar la máquina, cerrar los ojos, quedarme quieta. Pero no puedo. Por el momento, el porro a la medianoche, cuando no doy más, cuando no tengo más lágrimas, es mi único y efectivo Dios. Ahora sí terminé. Ahora sí. bueno. Ok, Muy bien, muy bien. gracias, Kobe. Gracias. Bueno, gracias por compartirnos la reality. Y bueno, yo ahora me retiro, vuelvo en un rato y los dejo a todos nuestros telespectadores y a nuestros invitados con Adriana para que conversen sobre literatura y muchas cosas más. Bueno, gracias, Juan. Bueno, estaba pensando mientras los escuchaba, justamente el cuento de Kobe trae eso, ¿no? La cantidad de imaginarios que atraviesan cuando uno en un programa invita a diferentes autores, los imaginarios tan diferentes, algunos que se tocan en un punto. Los 4 hablaron de la muerte. El último texto de LC, con ese hermano olvidado, ¿no? Del que no se puede hablar, el dejado de lado, que va tan contenta a la cena familiar, al almuerzo familiar, y en realidad va a ser casi puesto en sacrificio, ¿no? Y el tema de la muerte todo el tiempo en ese texto, de esa larga monólogo, porque hay poco de ese otro con quien habla en el cuento de Kobe, y en todos, en los 4 aparece la muerte. Me encantaría que ustedes charlen de los cuentos que escucharon, sobre los cuentos que escucharon, y digan cómo vieron a sus compañeros, ¿no? Después yo les cuento qué me pasó a mí con cada uno. Bueno, si quieren comienzo yo. Me impresionó el cuento de Gilda de los perros. Es como una continuación o algo que sucede al mismo tiempo del otro lado de la autopista del basural del mío. Me causó una cosa así, medio de que, wow, una historia paralela
dividida solo por una autopista. Y tuve un flashazo el final cuando los perros lo desgarran al ex comisario. Me hizo acordar. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? El Cocho Requena. El Cocho Requena. Estar viendo en el infierno, aunque sea ficticio, ¿no? No importa. Sí, pero me hizo acordar muchísimo al final del libro El perfume, cuando el protagonista es totalmente despedazado porque quieren el perfume, el olor que tiene. La piel. La piel, sí. Exactamente, sí. me trasladé directamente a ese final, que me hizo acordar mucho con los perros y la gente desgarrando la piel del perfumista. Mira, nunca lo había relacionado así. Leí el libro, es un montón, pero es verdad, ahora que lo decís, sí. Me encantó mucho. Bueno, muchas gracias. A mí también me gustó lo que leíste vos, lo que leyeron todos en realidad. Fue una experiencia bárbara. Me resulta siempre muy, muy raro y a la vez no coincidir en lecturas con escritores que tal vez tenemos las mismas temáticas y después otro escritor que va por algo que nada que ver, o incluso con un género que no es el mismo, como puede ser los poemas que se leyeron al principio. Me gusta mucho esto de los ciclos en los que hay variedad, que uno va, el lector o el oyente, mejor dicho, no, va sin saber muy bien con lo que se va a encontrar, si no conoce a los escritores, y se lleva como un poquito de todo un poco, ¿no? Es algo que me gusta mucho de los ciclos en general, y bueno, este viene a sumarse a los ciclos que difunden literatura. Bueno, sí, además... Perdón, dale. Gracias, Adriana. A mí me gustaron mucho los cuentos de los tres, de Kobe, de Gilda y de Luis. Sobre todo con Luis y con Gilda veo que hay como un desarrollo muy interesante de ese tema de los márgenes, de estos personajes marginales y que por lo menos a mí personalmente me llama mucho la atención, sobre todo cómo desarrollan ese aspecto bárbaro al que se puede llegar en una situación límite como la que muestran ellos en sus cuentos. Y me recordó sobre todo el cuento de Luis a un cuento clásico de Julio Ramón Ribeiro que se llama Los gallinazos sin plumas. Sí, tal cual, me hizo acordar. Me recordó eso, pero la estructura me pareció genial, esa narración episódica, cada uno como con su propio meollo, ¿sí? Que se va ahí articulando, me pareció muy interesante. Y bueno, y el cuento de Gilda de los perros, genial, me encantó además porque para mí los perros son eso, ¿no? Son como unas deidades y que hayan llegado a ese punto me pareció buenísimo, genial. Gracias. A esa inteligencia colectiva, ¿no? Como si el instinto en realidad... ¿Cómo? Perdón. Hermandad. Es una palabra que no la utilizo en ninguna parte del cuento, pero cuando lo escribí y tenía que titularlo, me vino eso a la mente porque es eso, ¿no? Es algo, los perros tomaron una decisión tal vez sin hablarlo entre ellos, no sé, comunicándose de alguna manera que los perros sí se comunican. La verdad no lo sé. Pero bueno, eso tiene unas implicaciones incluso a nivel evolutivo, ¿no? Porque imagínate que los animales, después de quién sabe cuánto cantidad de tiempo, ellos también evolucionan en su comportamiento, y plantear esa hipótesis de que en algún momento el hombre va a comenzar a atacar al hombre me parece tremendo. Sí. De que el perro va a empezar a atacar al hombre. Sí, cuando claro, es el juego con el mejor amigo del hombre, ¿no? Ese juego me pareció que lo torciste absolutamente, y me parece súper interesante que hayas trabajado eso. El perro es amigo del hombre y siempre aparece en el imaginario como el amor incondicional. Le podés hacer cualquier cosa, lo dejás afuera, pero siempre te banca, te quiere, está. Y acá no, o sea, y además todo lo que los hombres no se animaron a hacer por sí mismos, los hacen los perros por los perros.
¿no? Y recién es como si le dieran una enseñanza, un aprendizaje a los hombres sobre lo que los hombres deberían haber hecho antes de que pasara esto. Ahí, cuando los perros hacen esto, yo decidí cerrar que ahí les dan comida y agua, porque es como que ahí las personas empiezan a ser conscientes de los perros y deciden, de alguna manera, no lo digo, ¿no? Pero lo dejo ahí en el aire, que los empiezan a hacer formar parte de la comunidad. Hay perros, tenemos perros en el barrio, son nuestros y nosotros somos de ellos. Claro. Hay que darles comida y agua, porque están acá y están vivos. Formamos un ecosistema, ¿no? Hay un agradecimiento a los perros, que los perros hicieron lo que ellos no se animaban a hacer. Sí, claro. Claro. Hay otra cosa que me pareció súper interesante en las lecturas de hoy. Pensaba cómo la escritura o la literatura va iluminando diferentes conos de la realidad, espacios de la realidad. Cuando leíste el primer poema, LC, que me encantaría tenerlo por escrito, el libro no creo que se haya publicado en Buenos Aires, pero es bellísimo. Recordame el título, me acuerdo que es Rimbaud, pero es... Rimbaud resuelve no ser poeta. Eso parte de eso que sabemos, ¿no? De que en su vida él a los 19 años decidió abandonar por entero la poesía e irse a África y vivir pues toda esta experiencia como traficante, convivir con algunas culturas allá. Entonces, como meditar un poco acerca de eso, ¿no? De las razones de no seguir en una carrera literaria, de no seguir en la poesía, me parece tan interesante como las razones por las cuales alguien decide hacerse poeta. ¿Sí? Pero además me impresionó poder mirarlo desde ese lugar, desmitificando la figura que sobre todo toda su generación, a donde puso a los poetas, ¿no? El lugar en el que se puso a la poesía y a los poetas, y él, poder pensar desde Rimbaud mismo su mirada frente a la estupidez de la gloria del poeta, de lo que debe ser el poeta, de lo que se considera que un poeta debe, cómo debe escribir, cómo debe ser. Y también me pareció preciosa el segundo poema, el de La mujer de un poeta. ¿No? Sí, ese es, de hecho ese es el único poema que le dediqué a mi esposa. Me pareció precioso cuando ese verso que dice que las otras mujeres tienen el deber de hacerlo sufrir. No es mi caso, ¿no? O sea, no es el caso de la que está, de ese yo lírico. Ese juego que haces, y por otro lado, traer a la literatura al pasado, a los grandes poetas, ¿no? A Shakespeare, a Homero. Decís, ¿Homero inventó la guerra, puede ser? En uno de los versos. Este es un tema que a mí siempre me ha interesado, y es esa paradoja que hay entre la literatura, la poesía como tal, con la civilización y la barbarie, ¿sí? Que siempre, pues, digamos, hay una idea muy generalizada de que la literatura o las artes en general son como la producción más pura e inocente de las sociedades, pero pues en realidad tienen tanto de lo peor de nosotros como de lo mejor. Y a mí me interesa mucho como destacar esa relación. Por eso pues la mención allí de Homero, que inventó la guerra, digamos, o Shakespeare, la venganza. Claro, pero ese, digamos, ese patrimonio cultural o ese homenaje que está en la poesía, visto desde un lugar bastante inusual, ¿no? Sin misticismo, me pareció muy interesante frente a los textos en este caso de Gilda y de Luis, que iluminan
otro sector que es la barbarie más extrema y la mirada de Covey de iluminar un sector de clase media que no sabe bien en qué realidad quiere vivir y en qué realidad quiere transitar, ¿no? Ese juego es muy interesante, ese cuento, Covey, no lo conocía, es nuevo, ¿verdad? Sí. No te escucho, sí. Sí, es nuevo. Sí. Muy interesante porque esa conversación y ese desencanto, esa angustia existencial, que es de alguna manera un privilegio, porque los personajes de Luis o de Gilda ni siquiera tienen tiempo de plantearse esa realidad, ¿no? Y sin embargo, el dolor y la agonía humana vuelve a estar ahí, ya alejada de la supervivencia, porque el personaje, la ginecóloga, no tiene que pelear por sobrevivir como la Jessica o como los chicos que están en el barrio de Gilda. A mí me gustó mucho ese flujo de conciencia que hace Covey en el relato, el manejar como esta cantidad de ideas que puede tener una mujer en un momento de su vida, darle como ese flujo y establecer esta cantidad de asociaciones me pareció muy interesante, y de hecho uno termina de algún modo asumiendo esa subjetividad del personaje de Covey. Sí, además súper difícil ese trabajo, muy interesante. Perdón, a mí me pareció un cuento que está escrito y narrado de un modo que pretende ser como, en cierto modo, liviano y gracioso, si hasta se quiere, pero que no tiene nada de eso, porque refleja una angustia y una soledad de la persona que está contando, de la mujer que narra en primera persona, que se nota en las cosas que cuenta, en la búsqueda de otra persona, en la búsqueda de una pareja o de un eventual compañero. Hay mucho dramatismo ahí, aunque el tono parezca liviano, y creo que el tono que al parecer liviano lo hace más dramático todavía. Sí, todo el tiempo me dio esa sensación, además la agonía, porque es una mujer que en realidad no solo no tiene una realidad, está desconforme de su realidad, no sabe a cuál otra realidad acceder, y es agónico. Ese tono entre humorístico y sí, hay una... Por momentos te da risa, pero también te dan ganas de llorar. En algún momento. Sí. Cuando el tipo le dice en el café, ¿cómo es que le dice Covey? Que me encantó eso, estiró las piernas. No me acuerdo lo que decía. Tenés mucho estilo, ¿puede ser? Me gustás porque tenés... Para que lo busco. Sí, algo así como me gustás, pero porque tenés estilo, ¿no? Sí. Ella enseguida se da cuenta una persona de nivel, fina. Ahí está. Una persona de nivel fina. Claro, y pobre, y el tipo, bueno, va a la cacería, a ese encuentro, a cazar una posible pareja, y va todo bien, es verdad, hasta que dice lo que dice, y ahí se desmorona la ilusión, es decir, se pincha la posible reality que ella fue y empezó a construir. Sí, también yo creo que hago también una crítica dentro de las cosas que intento tocar, una crítica también a los intereses, a las cosas que uno busca a través de la vida, ¿no? Que
y cómo van cambiando todos esos intereses, ¿no? Uno a veces hace 20 años atrás, 30 años atrás, pensaba en la familia, o pensaba en los hijos, o tenía intereses materiales, y luego las cosas se van sucediendo, los intereses también van cambiando, o uno compra también intereses que la sociedad le vende y uno compra. Porque la sensación que da el cuento es que en realidad ella compró realidades, pero ninguna le satisfizo. Compró realidades, pero no eligió. Sí. Bueno, ahora me acuerdo de una propaganda que hacía de hace 20 años, 30 años en Argentina, donde se comparaba la evolución de una familia con un auto, ¿no? Donde con mucha felicidad, no sé si era un Citroën o un Falcon o no me acuerdo qué, donde el progreso de la familia la felicidad de la familia estaba en función del tamaño del tamaño del auto que se iba comprando, desde un auto pequeño, un auto más grande, un auto mucho más grande, a medida que llegaban los hijos crecían, los padres se hacían abuelos, y bueno, yo creo también con el tema de la pandemia, muchas de estas cosas creo que están cambiando y que por suerte también se están mutando y se están transformando en cosas distintas, ¿no? Sí. Caímos en la cuenta del engaño. Sí, bueno, sí, definitivamente. Definitivamente. Bueno, ¿y qué te parecieron los cuentos de los chicos? Sí, a mí los cuentos, tanto de Gloria como de Luis, me parecieron muy buenos. A mí a veces lo que me interesa saber es cuál es la génesis, ¿no? de los cuentos, ¿no? Es decir, qué fue el disparador inicial, ¿no? O al menos en mi caso, cuando escribo, tengo un disparador, y que ese disparador después es como comienza como a girar, y me voy para cualquier lado, y me termina en un cuento, me termina en un texto, ¿no? Entonces, bueno, le pregunto tanto a Gilda como a Luis, con el tema del vertedero o con el tema de los perros, ¿cuál fue la génesis? ¿Cuál fue una experiencia, un recuerdo? ¿Qué hubo para esa semilla inicial que desató la redacción? Bueno, en mi caso, una vez hace años iba andando en colectivo, no me acuerdo por dónde, y pasé por un barrio muy humilde, no tan terrible como el que narro, pero era un barrio muy humilde, y las veredas, las calles, vereda tras vereda, estaba llena de perros. Posiblemente eran perros de las casas, no necesariamente eran perros callejeros, pero me llamó la atención la cantidad de perros, y era la misma actitud, esa actitud de perros ahí tirados, porque bueno, o están adentro de la casa o afuera, que tal vez es algo que no estamos tan acostumbrados a ver en la actualidad, el perro de la casa tirado en la vereda. En ese barrio sí, estaban en la puerta, estaban ahí, eran como amigos entre sí, y me llamó la atención porque no era uno o dos, era cuadra tras cuadra, no sé, serían 10, 15 cuadras que pasó el colectivo por ahí, no sé, 10 perros en cada cuadra habré visto. Y me quedó esa imagen en la cabeza, ¿no? Esa cantidad de perros en un barrio. ¿Qué hace esa cantidad de perros en un barrio? Bueno, me surgió esta tragedia, ¿no? Increíble, porque uno, viste, se lleva una foto, a veces es esa foto, o es un olor, o es una frase, y mucho tiempo después, algo que quería contarse, toma esa frase y entra por ahí, ¿no? Porque de lo que hablas, creo que también en ese cuento está contenida la violencia que la Argentina padeció en otros tiempos y sigue padeciendo, ¿no? Personas sueltas que quedan ahí, que no se sabe qué hacer. Claro. Sí. Perdón, Sí. No, sí, es. No, y en el caso mío fue la frase final del cuento que termina, hay días en que hay veces que también muero. La escuché en Perros de la Calle, no sé en qué contexto, no lo recuerdo para nada, y me quedó dando vueltas esa frase,
y es muy loco porque el cuento termina así y no tiene relación con todo lo otro que escribí, pero era como algo que me invitaba a terminarlo de esa forma. Mira, y aparte lo que acabas de decir es curiosísimo. Lo escuchaste en Perros de la Calle. Claro. Y el cuento de Gilda Está es sobre todo perros. No relacionado. se puede creer, no Sí, se sí, puede sí, creer. sí, sí. LC, ¿cuál es el origen, como te preguntó Kobe, de tu libro, de este libro del que nos leíste varios textos? Bueno, pues no, ese libro se publicó hace 5 años acá en Colombia y digamos que es un libro que para mí plantea algo, desde ese momento era tan ambicioso que muchas de las cosas que yo he venido escribiendo con esa forma poética, de algún modo terminan aludiendo a ese libro. Entonces es más bien un libro que ha ido creciendo conmigo, Claro. pero la idea inicial tal vez no corresponde nada con eso. Le- ah, es más bien como lo que dijo una vez el poeta Robert Browning cuando le preguntaron qué significaba uno de sus poemas, y él decía que cuando lo estaba escribiendo, él y Dios lo sabían, y cuando lo terminó, solo Dios sabe. Claro, está muy bien. Está muy Y bien. yo creo, y yo he ido olvidando si tuve alguna imagen puntual en estos 5 años, pero, pero sí hay como un concepto general, que fue una experiencia muy puntual, que fue, por ejemplo, eh, una vez en el trayecto de llevar a una de mis hijas a la guardería, eh, lloró por todo el camino, lloró porque ella llora, y en parte porque ella le daba mucha rabia que la llevara a la guardería, y cuando la traía le daba mucha rabia porque ya la llevaba para la casa. Eh, y, y ese día, en medio de todo su llanto, mientras caminábamos por ese trayecto, lo primero que yo pensé fue, en este momento Dios debe estar cagado de la risa, viéndome a mí, ¿sí? Porque no podía hacer absolutamente nada por calmarla, sino esperar que se calma, que dejara su llanto, ¿sí? Y de ahí surgió un poco como toda esa idea, pero como te digo, no tiene una relación directa como tal, pero esa fue la idea que yo, como que me hizo caer en cuenta de que yo buscaba algo así en un libro. Bien, me encanta esa génesis, porque no Pensar siempre un libro aparece, o perdón, o un cuento aparece a partir de una imagen. A veces esto, ¿no? Uno cae en la cuenta sobre algo o se ríe de algo y eso desemboca después en una creación. Perdón, Luis, sí, ¿qué decir? no, y pensar que Dios se nos caga de risa me encanta. Sí, está hermoso. Me gusta mucho. Sí, sí. Yo, Bueno, sí, ¿y qué están creo que, escribiendo? Perdón, sí. no, No, que recuerdo que de eso salió solo un poema pequeñito de esa, que, en este momento no creo que tenga por aquí cerca, un poema muy pequeñito sobre eso, que se llama justamente Un proyecto. Bueno, si lo encuentro se los digo, pero Dale. es, ¿Y qué están escribiendo ahora? Yo en este momento nada, porque el año que viene sale una novela mía, una nueva novela, por suerte. ¿Cómo se llama? No puedo decir nada todavía. No me dejan decir nada. Puedo decir Perdón. que sale una nueva novela, mediados de Bien, año. De momento no puedo decir nada. Pero estoy bien. muy entusiasmada y muy contenta. Buenísimo, mucha suerte con eso, mucha suerte. ¿Vos, LC? bueno, yo en este momento estoy, pues de eso sí puedo hablar, estoy terminando un libro donde pues, he recopilado un poco de ensayos y entrevistas a escritores, entre ellos pues a varios escritores argentinos, Bien, que
que probablemente se publique el otro año, en 2022, un libro que se va a llamar Digresiones y tiene tanto una primera parte de ensayos como una segunda entrevistas, como con esa forma, ¿no? Muy parecido a lo que estamos haciendo aquí, que se empieza por un tema y luego se termina hablando de otro asunto. De otra cosa. Bueno, sí. Kobe. Yo en estos momentos estoy con algo que se parece a la ciencia ficción, que transcurre en Río Negro. Bueno, yo viví muchos años en Río Negro. Río Negro es una provincia que está al norte de la Patagonia, para LC. Y me doy cuenta que se parece mucho a Bradbury, o al menos es lo que yo creo, ¿no? A Crónicas Marcianas. Ah, mira. Bueno, de adolescente, cuando era jovencito, me gustaba mucho la ciencia ficción y en particular Crónicas Marcianas. Así que creo que se parece a eso, donde hay invasores, donde hay otros que han sido invadidos, y estoy con eso. Con ese plan en la cabeza. Sí, con ese plan en la cabeza, sí. Y Luis, con un libro, ¿verdad? De cuentos. Sí, corrigiendo los cuentos, que es una ardua tarea. No es muy divertida, pero bueno, hay que corregirlo para ver si podemos llegar a editar el primer libro. Bueno, chicos, no sé si Juan Diego andará por ahí, pero ya es la hora de ir cerrando. Si alguien quiere contar o decir algo más, ahora o callen para siempre. No, quería agradecer una vez más por la invitación, por la segunda invitación, ya que la primera vez no pude estar porque se me cortó internet 5 minutos antes. Así que gracias por esta segunda oportunidad, gracias a los compañeros, un gusto conocerlos y un placer estar acá en este ciclo tan prestigioso y tan popular. Gracias a todos por haber compartido entre todos un momento muy, muy agradable. Bueno. Muchas gracias también de mi parte al espacio que brinda la legislatura, el área de cultura, a estos nuevos compañeros de rutas. Es la primera vez que leo en público, así que me siento que de alguna manera debuto como escritor. Nunca me interesó en estos 10 años que escribo ser muy activo así en lo social, y ahora desde hace un año siento que tengo muchas más ganas de dar a conocer lo que escribo. Así que para mí es un comienzo, un momento cero. Pero bueno, muchas gracias también a vos, Adriana, por tu generosidad. Y nuevamente, bueno, gracias por el espacio. Bueno, no, pues yo también agradecerte mucho, Adriana, por esta invitación. Fue todo un privilegio para mí poder compartir con ustedes, poderlos escuchar y quisiera de verdad, si hay la oportunidad, leerlos de algún modo. Pues sé que a veces es difícil que lleguen los libros publicados en la Argentina, Colombia. Entonces, si hay la posibilidad de algún otro medio virtual, me encantaría leerlos de largo. Y bueno, encantado de esta oportunidad. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Sí, yo les quiero agradecer a los 4 y también, por supuesto, a Juan, a la legislatura. Me encantó, me gustan muchísimo los programas. Todos los 4 tienen las direcciones de correo, tienen la manera de contactarse entre ustedes. De hecho, los grupos que hemos ido armando a lo largo de este año y el otro se siguen contactando, siguen charlando entre ellos, mandándose textos. A veces un amigo escritor es maravilloso porque no podés resolver un párrafo, lo que sea, y le mandás y lo podés conversar con otro que sabe
y que te puede escuchar, y me parece que eso es otra manera, retomando el cuento de Gilda, de lograr una hermandad literaria, perruna literaria. Así que me encantó oírlos, me encantó abrirle las puertas a dos escritores que yo quiero mucho porque me gusta mucho cómo escriben, Luis y Kobe, y bueno, un día te empujan al escenario y tenés que salir, y bienvenidos. Y me pareció interesante arroparlos con dos que ya tienen larga experiencia, así que espero verlos en otros encuentros más. Ya está, lo lograron. Bueno, Juan, te dejo a vos para cerrar. Dale, Adri, bueno, muchas gracias por tu trabajo de curaduría. Como ustedes bien han podido observar, la calidad del trabajo de Adriana se refleja en la calidad de los encuentros que terminan sucediendo, y la verdad que este no dejó de estar allá arriba, como nos tiene muy acostumbrados ella. Y como siempre, para nosotros es un privilegio crear estos espacios para la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, y que la virtualidad nos ha permitido incorporar gente como LC, que está a muchos kilómetros de distancia y nos ha podido brindar su arte, al igual que otros que por ahí están en la República Argentina, pero mucho más lejos que la Plaza de Mayo, que es donde está emplazada la legislatura de la ciudad. Así que bueno, muchas gracias Gilda, muchas gracias LC, muchas gracias Kobe, muchas gracias Luis por sus relatos y por luego haber conversado un poquito para toda nuestra audiencia. Y bueno, y lo que siempre decimos, nos encanta hacer esto, nos quedan un par de episodios más en este año, y les pedimos que estén muy atentos a las redes sociales de la legislatura para poder encontrar las nuevas actividades que les proponemos, y que obviamente lean a Gilda Manso, lean a LC Bermeo Gamboa, lean a Kobe Zucchini y lean a Luis Recalde, y obviamente leanla a Adriana Romano, que también escribe y muy bien. Y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias por estar y hasta pronto. Adiós. Chau, chau. Gracias. Bueno, Chao. gracias.